Sabes, como decía hace un momento, estamos contentos, estamos celebrando 10 años, se han pasado rapidísimo estos 10 años y hemos venido construyendo, hemos venido edificando la iglesia, estamos muy contentos y la iglesia somos tú y yo. La iglesia, lo hemos dicho muchas veces, no es este edificio. Tú y yo componemos la iglesia, tú y yo integramos la iglesia, tú y yo hacemos la iglesia. Lo que tú y yo hagamos o dejemos de hacer, eso levanta o eso afecta a la iglesia. Y esto me da gusto porque cuando podemos ir a las Escrituras, desde el inicio de las Escrituras podemos encontrar que la iglesia nace siendo guiada por el Espíritu Santo. Desde el inicio es el Espíritu Santo quien está con Jesús y es el Espíritu Santo quien guía a Jesús a edificar la iglesia para que tú y yo hoy podamos estar aquí, para que tú y yo podamos estar disfrutando de los planes maravillosos de Dios. Ahora, ¿qué sucede cuando tú y yo reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios? Cuando tú y yo abrimos nuestro corazón a Jesús, cuando tú y yo abrimos nuestra vida, entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, nos da un regalo maravilloso y precioso, que es la salvación, la eternidad, para que estemos con Él. Aún más allá nos da libertad, nos viene y nos liberta de todas las cosas que podamos traer de nuestro pasado. Trae sanidad a nuestras vidas y trae restauración a nuestras vidas. Pero sabes una cosa, hay una promesa preciosa y maravillosa para nosotros cuando le entregamos nuestras vidas a Jesús. Su promesa es que su Espíritu Santo estará en nosotros. Su Espíritu Santo estará en nosotros día a día y nos acompañará. Es parte de su promesa. Y eso es lo que hacemos. Por eso es que somos iglesia. Esa es la razón por la cual somos iglesia. Porque así como nació Él edificándola, siendo guiado con el Espíritu Santo, hoy tú y yo tenemos ese privilegio de estar y tener el Espíritu Santo en nosotros. Así es, y cuánto amamos hacer iglesia, y cuánto amamos hacer iglesia contigo. Amamos a la iglesia, amamos a la novia de Cristo, amamos a las personas, te amamos a ti, porque Dios dio su vida, Jesús dio su vida por nosotros y eso nos mueve a amar a la iglesia. Y en estos 10 años de Aliento hemos tenido días maravillosos, hemos disfrutado la presencia de Dios, hemos experimentado su poder, su presencia, su guía entre nosotros. Pero también hemos tenido algunos días difíciles. Y uno de los días difíciles para mí, en mi experiencia en estos años de hacer iglesia en Aliento, fue ese domingo 22 de marzo del 2020, que fue el primer domingo que no nos permitieron abrir las puertas de Aliento por la pandemia. Y cuando recibimos esa noticia media semana, yo dije, no puede ser, o sea, ¿qué vamos a hacer? Yo no podía aceptar esa realidad. Yo le decía a Roberto, no, nosotros no vamos a cerrar nunca la iglesia, o sea, ¿cómo es posible? Y no podía yo pensar cómo le íbamos a hacer, porque me dolía en mi interior, no había otra opción para mí en domingo más que venir a la iglesia. Y bueno, gracias a Dios somos un equipo y el equipo se puso a pensar cuando yo no podía pensar y aprendimos a hacer iglesia a través de la tecnología para llegar a sus hogares y ningún domingo estuvimos sin transmitir, sin compartir el mensaje de Jesús, sin adorar a Dios a través en línea, ¿verdad? A través de la tecnología. Y lo que sucedió o lo que sucede en mí es que cuando Dios puso aliento en nuestros corazones, cuando Dios depositó ese sueño en nuestras vidas, en nuestra familia, Dios también puso adentro de nosotros el valor de la iglesia. Puso algo adentro fuerte, el valor de la iglesia. O sea, estábamos haciendo algo serio. Le dijimos a Dios, si vamos a iniciar una iglesia, una nueva iglesia, Señor, esto es para siempre. Es como cuando Roberto y yo hicimos nuestro pacto matrimonial, cuando fuimos a casarnos a la presencia de Dios y le dijimos, Dios, hasta que la muerte nos separe, voy a estar contigo hasta que la muerte nos separe. Gracias, nos ha ido muy bien. Y así lo hicimos con Dios y le dijimos a Dios, Dios, esto es para siempre. O sea, nosotros vamos a hacer iglesia todos los días de nuestra vida hasta que tú nos llames a tu presencia. Esto es para siempre.
Así es. Entonces es muy importante, podemos ver cómo nace la iglesia desde los inicios, guiada por el Espíritu Santo, y tomamos esa visión que Dios nos ha dado, ese sueño que Dios nos ha dado, y podemos abrazar los fundamentos de la palabra de Dios. Podemos ver cómo el hacer iglesia es abrazar los fundamentos que Dios pone en su palabra. Y hemos sido una iglesia y seguiremos siendo una iglesia primeramente guiada por el Espíritu Santo. Somos una iglesia y seguiremos siendo una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Y estamos tomando las palabras de Jesús. Quiero que me acompañes y quiero que leamos. Estamos tomando las palabras de Jesús cuando nace la iglesia. Estamos en Hechos, en el capítulo 1. Empieza la iglesia y es Jesús está hablando con los discípulos. Y quiero que leas junto conmigo. Jesús murió en una cruz, pero resucitó. Y luego se apareció a los apóstoles que había elegido. Durante 40 días les mostró que realmente estaba vivo y siguió hablándoles del reino de Dios. Un día que estaban todos juntos, Jesús con el poder del Espíritu Santo, ¿con qué? Con el poder del Espíritu Santo. Jesús lleno del poder del Espíritu Santo, lo que está haciendo es les ordena a los discípulos: no salgan de Jerusalén, esperen aquí hasta que Dios mi Padre cumpla su promesa de la cual yo les he hablado. Pero, y me voy al verso número 8, pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán, ¿qué? Poder. Recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en territorio de Judea, en todo el territorio de Samaria y también en los lugares más lejanos de la tierra. Y quiero que visualices esto. Jesús, guiado por el Espíritu Santo, Jesús empieza a edificar la iglesia, y cuando está formando, está con los primeros discípulos, Jesús les dice: esperen, no se vayan. Y no se trata de la prohibición de salir de Jerusalén, se trata de Jesús asegurándose que los discípulos estén llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Quieres cumplir una tarea? ¿Tienes un propósito en tu vida? ¿Quieres ser eficaz? ¿Quieres cumplir la tarea al cual has sido llamado? Tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Y es lo que Jesús le está diciendo a la gente. Y están haciendo la iglesia. Y estamos en Hechos, iniciando capítulo 1. Nos vamos al siguiente capítulo, inmediatamente después, capítulo 2. Nuevamente está Jesús ahora con 120 personas, 120 discípulos. Van a salir a predicar, van a salir a hablar de Jesús. Y entonces podemos leer en su palabra que ellos son llenos del poder del Espíritu Santo. Esto es tremendo, porque el poder del Espíritu Santo es lo que te va a llevar a hacer las cosas más allá de lo que son tus capacidades y tus fuerzas. Y podemos seguir leyendo y podemos como ver desde el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios se manifiesta en los creyentes, en los seguidores de Dios, aquellos que creen en Dios. Y podemos ver cómo desde el Antiguo Testamento, cuando aquellos que seguían a Dios, que creían en Dios, iban atravesando el desierto, podemos ver cómo el Espíritu Santo se manifiesta en ellos, cómo en el día se manifestaba a través de una nube guiándolos. La palabra de Dios dice que en las noches se encendía como una llama de fuego, y era lo que los guiaba. Hoy tú y yo tenemos el privilegio como iglesia, de acuerdo a las palabras de Jesús, que el Espíritu Santo está en nosotros. No de manera externa, aunque se manifieste de manera natural, Él está en tu interior. Es una promesa que Jesús ha dado. Si tú has abierto tu corazón y tu vida a Jesús, hay una promesa preciosa que tú puedes abrazar, y te aseguro que eso va a ser un cambio importante en tu vida. Así es, y a lo largo del libro de Hechos, si podemos ir un poquito más adelante, en ese caminar de la iglesia en aquellos tiempos, en la primera oportunidad cuando la iglesia se formó, en Hechos capítulo 10, está 10 años después de ese suceso donde estaban los 120 reunidos y recibieron el Espíritu Santo y ese poder de Dios. Está Pedro yendo a casa de Cornelio, un hombre que lo mandó llamar para que le compartiera el mensaje de Jesús.
Y Cornelio invitó a toda su familia, hizo convocatoria a todos sus amigos y les dijo, vénganse a la casa porque va a venir Pedro y nos va a compartir el mensaje de Jesús. Y Pedro va a la casa de Cornelio y empieza a compartir, a hablar el mensaje de Jesús. Y dice la escritura en Hechos capítulo 10 que la gente que estaba en esa casa creyó las palabras de Jesús, creyó en Jesús y fueron llenos del Espíritu Santo y fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Ahora, si tú vas a Hechos capítulo 19, son 20 años después de aquel día en que los 120 fueron llenados por primera vez por el Espíritu Santo, está Pablo ahora yendo a Éfeso a predicar, una ciudad pagana muy idólatra, llena de templos para dioses ajenos y a ídolos, y va Pablo y predica en Éfeso. Y dice la palabra que las personas de esa ciudad que escucharon el mensaje de Jesús por labios de Pablo se convirtieron y en ese momento se fueron llenos del Espíritu Santo y recibieron el poder de Dios. Las palabras de Jesús que nos dijo en Hechos capítulo 1, recibirán a mi Espíritu Santo y recibirán poder, se estaban cumpliendo 10 años después, 20 años después y se siguen cumpliendo hasta hoy en nuestros días. Amén. Porque el Espíritu Santo está aquí y hoy puede darnos ese poder. ¿Cuál poder? Ese poder que tenía Jesús. Ese poder que dice la Escritura que Jesús tenía poder y les dijo a sus discípulos. El poder que sanó a la mujer de flujo de sangre. El poder que levantó a Jesús de la tumba. Ese poder está disponible hoy para nosotros. Lo hemos visto estos 10 años y lo queremos seguir viendo otros 10 y otros 10 y otros 10. Viendo el poder de Dios manifestarse en nosotros. Y algo bien emocionante que me encanta es cómo podemos nosotros dejar que si el Espíritu Santo está en nosotros, potencialice nuestras palabras. Mira, en Hechos capítulo 7 hay la historia de un hombre, 6 y 7 de Hechos, Esteban. Lee acerca de él. Hay muy poco de él, pero son palabras poderosas. Mira, Esteban era un hombre lleno de fe. Dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Era un hombre que hablaba y compartía la palabra y el mensaje de Jesús. Y dice que su palabra, lo que él hablaba era poderoso, estaba empoderado por el Espíritu Santo, de tal manera que las personas que lo oían no se podían resistir a sus palabras. Somos una iglesia y seguiremos siendo una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Si Jesús lo necesitó, si Jesús lo buscó, ¿cuánto no crees que lo necesitamos hacer nosotros? Segundo, somos una iglesia y seguiremos siendo una iglesia que camina bajo una sola visión. Somos una iglesia y seguiremos siendo una iglesia que camina bajo una misma visión. Y quiero que escuches esto porque tiene mucha profundidad. El hecho de que no quieras oír algo no significa que no haya algo que escuchar. Lo voy a decir de nuevo. El hecho de que no quieras oír algo no significa que no haya algo que necesites escuchar. El problema es que muchas veces no queremos escuchar lo que necesitamos escuchar, lo que necesitamos oír. A veces no queremos recibir esas palabras que son necesarias que nosotros las recibamos. Y una de las cosas que hace el Espíritu Santo, una de las cosas que anhela es poder estarte revelando qué es lo que necesitas para tu vida, cuál es el camino que necesitas en tu vida. Dice su palabra que el Espíritu Santo viene y nos confronta. El Espíritu Santo viene y empieza a escudriñar nuestros pensamientos y son las cosas que tú y yo necesitamos estar dispuestos, disponibles a escuchar. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a más, esto nos va a llevar a edificar, nos va a llevar a crecer, nos va a llevar a que seamos mucho más y vayamos más allá. Entonces, si algo necesitamos hacer es poder caminar bajo una misma visión y caminar bajo la visión de Dios. Somos una iglesia que lo hemos hecho y seguiremos siendo una iglesia que caminemos bajo una sola visión, la visión de Dios. Y lo voy a aterrizar de una manera muy práctica con esto. Mira, muchos de los negocios no crecen porque no caminan bajo una misma visión. Muchas veces las familias no están integradas, no caminan, no prosperan
porque no están yendo bajo una misma visión. Es sorprendente, una familia. Muchas veces las iglesias no crecen y no maduran porque no están caminando bajo una misma visión. Y Dios nos ha dado una visión y caminaremos y seguiremos caminando sobre ello. Y te invitamos para que tú abraces la visión. Tenemos por ahí, hemos dicho y lo hemos puesto muchas veces, nuestra visión es amar a Dios y amar la vida, disfrutar a Dios y disfrutar la vida. ¿De dónde lo tomamos? Son palabras de Jesús. No es Jesús mismo el que dice, cuando le preguntan ¿cuál es el gran mandamiento, Jesús? Y Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Son palabras de Jesús, y nosotros como iglesia que creemos en la palabra de Dios y basamos nuestra doctrina en la palabra de Dios, creemos que somos una iglesia que debemos de amar a Dios y amar la vida que nos ha dado. Por algo te ha dado la vida, con un propósito te ha dado la vida. Disfrutaremos a Dios y disfrutaremos la vida que nos has dado. ¿Qué implica amar a Dios? ¿Qué significa amar a Dios? Aquí está. Yo te invito a que lo leas, lo vas a encontrar entre Génesis y Apocalipsis, ahí está. Así es que te invito a que lo leas y lo busques y lo vas a encontrar. Somos una iglesia que estamos guiados. Mire, y hay muchos ejemplos en la palabra de Dios. Podemos ir a Santiago. Santiago está pastoreando la iglesia en Jerusalén. Uno de los discípulos de Jesús está pastoreando en ese momento la iglesia en Jerusalén y levanta un equipo de liderazgo. Y yo le doy gracias a Dios por los líderes que se han levantado aquí, líderes de nuestros niños en Kitson, producción, alabanza, mujeres, hombres, todos los equipos, los líderes que se han levantado para contribuir, para trabajar en la iglesia. Cada voluntario, está Santiago, convoca a esos líderes de la iglesia, empiezan a orar. ¿Por qué? Porque necesitan ver hacia dónde va a caminar la iglesia. Están pasando por una circunstancia adversa. Se está levantando gente, se está levantando doctrinas que están mal informando a la gente, que están distrayendo a la gente. Y se levanta Santiago y empieza a orar y empiezan a ponerse de acuerdo con el liderazgo hacia dónde va a caminar la iglesia. Estamos hablando, predicando del libro de los Hechos, y podemos ir a Hechos capítulo 15 y entonces encontramos estas palabras. Hechos capítulo 15 dice, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Está hablando Santiago, que está pastoreando la iglesia y está con su equipo de liderazgo que había reunido. Puedes leerlo. No imponernos a ustedes mayor carga que estas cosas esenciales. Es qué va a hacer la iglesia, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, hacia dónde lo va a hacer. Visión y dirección. Y eso va a hacer que haya madurez, que haya crecimiento. Si algo desea Dios, es que tu familia madure, es que tu familia crezca y prospere. Si algo desea Dios, es que tú crezcas socialmente, laboralmente, tus finanzas crezcan. Pero necesitas hacerlo bajo el cuidado, la dirección y la protección de Dios, bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo. Así es, y es hermoso que podamos aprender cómo es que el Espíritu Santo nos comunica eso, cómo nos da visión, cómo nos da guía. Y es hermoso que podemos encontrar en la palabra, y voy a leer ahora yo Romanos capítulo 8, verso 16, dice, el Espíritu mismo le habla a nuestro espíritu y le asegura que somos hijos de Dios. Hay una verdad que el Espíritu quiere comunicarnos, es la verdad de que somos hijos de Dios. Entonces el Espíritu mismo le habla a nuestro espíritu, le habla a nuestro espíritu y le asegura. El Espíritu se asegura de que nosotros podamos creer esa verdad que Él nos quiere compartir. Y así lo hace cuando nos quiere dar guía y cuando nos quiere dar visión. Habla a nuestro espíritu. Mira, tú y yo somos espíritu, alma y cuerpo, y todo empieza en el espíritu. Entonces el Espíritu de Dios se comunica con nuestro espíritu. Cuando tú y yo creemos esas palabras que estamos recibiendo del Espíritu y tú y yo las creemos, entonces las lleva a nuestra mente, las lleva a nuestra alma, para que tú y yo las creamos, las tengamos en nuestra mente, las podamos entender, las podamos tener en nuestros sentimientos, podamos sentirnos seguros. Ahora sí, soy hija de Dios, que se venga quien quiera conmigo porque yo tengo quien me defienda, ¿verdad? Esa es la manera de trabajar del Espíritu Santo, y Él quiere
comunicarnos y hablarnos a nuestro interior, a nuestra vida, y asegurarse de que nosotros ahora vamos a tomar buenas decisiones. ¿Somos una iglesia entonces que somos guiadas por el Espíritu Santo? ¿Somos una iglesia que somos y trabajamos bajo una sola visión? Mira, nosotros iniciamos el año con un ayuno de 21 días. ¿Para qué? Para todos estar en una sola visión. Estuvimos orando 21 días y pidiéndole dirección al Espíritu Santo en todas las áreas de nuestras vidas, juntos, con el mismo tema. ¿Para qué? Para ir con una misma visión, una sola visión. Ahora, ¿qué más tiene que hacer una iglesia? ¿Y qué más hacemos aquí en Aliento? Pues cumplir nuestro propósito. Una iglesia tiene que cumplir su propósito, y el propósito de Dios para la iglesia está en las Escrituras, y lo podemos resumir en 5 propósitos. Primero, amar a Dios. Segundo, amar a las personas. Tercero, madurar nuestro carácter. Cuarto, servir a Dios sirviendo a otros. Y el quinto es compartir el mensaje de Jesús. Venga, iglesia, un aplauso. Se lo saben. Me encanta. Tenemos que practicárnoslo. Primeros pasos, programa de crecimiento. Estamos trabajando como iglesia. Esos son los propósitos que tenemos que cumplir. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Eso nos mandó a hacer Jesús. Jesús les dijo a los discípulos: salgan de Jerusalén y vayan a toda Judea y a Samaria hasta lo último de la tierra. ¿Qué? Compartiendo el mensaje de Jesús. Mira, el libro de los Hechos, todo el libro de los Hechos habla de compartir el mensaje de Jesús. 30 años narra la historia de los Hechos. Son 30 años de la iglesia en aquella región. Tú y yo tenemos que compartir el mensaje de Jesús. Tú y yo tenemos que cumplir ese propósito. Y me encanta porque ayer fuimos un grupo de personas a cumplir el propósito de la iglesia. Fuimos a demostrarle a Dios que lo amamos cumpliendo ese propósito. Fuimos y le dijimos a las personas que fuimos a visitar que los amamos, que amamos a las personas. Maduramos en nuestro carácter todos los que fuimos, porque servir nos hace crecer. Le servimos a esas personas porque fuimos hasta la puerta de su casa y les llevamos la despensa. Y compartimos el mensaje de Jesús porque les dijimos que Dios los ama. Les dijimos que Dios tiene planes para ellos y oramos por ellos. Les llevamos el mensaje de Jesús. Tú y yo necesitamos compartir el mensaje de Jesús. Tú y yo, como todos nuestros conocidos, todas las personas a las que amamos, vamos a pasar la eternidad en algún lugar. ¿Sí? Vamos a pasarla en algún lugar la eternidad. El tiempo que vivimos aquí es bien pequeño comparado con la eternidad que vamos a vivir cuando dejemos esta tierra. Pero dice su palabra que Dios quiere que nadie se pierda, que nadie perezca en el infierno. Y por eso envió a Jesús. Y la palabra de Dios dice que Dios está esperando para que todos nos arrepintamos, que todos procedan al arrepentimiento, dice su palabra. Y está esperando a que todas las personas se decidan a creer en Jesús. Pero las personas necesitan conocer ese mensaje, y tú y yo tenemos que compartir el mensaje de Jesús. Tú y yo tenemos que cumplir ese propósito que tenemos como iglesia: compartir el mensaje de Jesús. Estamos muy contentos y muy emocionados porque semanas pasadas anunciamos esto, que como iglesia queríamos bendecir a esta comunidad. Algo de lo que anunciamos es que habría cupo limitado, no podíamos ir muchas personas. Se puso una lista ahí con los renglones y los números determinados. La gente se anotó inmediatamente y se siguió anotando todavía por debajo de la lista, y se seguían anotando. Y eso habla del corazón de la iglesia, eso habla del corazón de querer ser iglesia, de cumplir el propósito como iglesia.
Muchos de ustedes recibieron un mensaje que no iba a ser posible el que pudiéramos ir todos. Finalmente, por una cuestión de logística y principalmente por un tema de seguridad, tuvimos que hacer esos cambios. No era posible que esta cantidad de gente fuéramos a visitar esta comunidad. No era seguro, demasiada gente implicaba muchas otras cosas. Pero te agradecemos tu corazón, agradecemos tu disponibilidad, tu disposición de querer hacerlo. Y estamos orando para que Dios nos dé la estrategia para que todas las personas podamos ocuparnos. Sé que Dios va a poner planes próximamente y estaremos anunciando próximamente cómo podemos ser de bendición para mucha más gente y que más gente de la iglesia se pueda involucrar, porque esto enriquece. Porque una iglesia tiene que ser una iglesia que esté en acción. Dios llama a estar una iglesia en acción, no estar solamente sentados. Y me encanta porque podemos verlo. El Salmo 127 nos habla, nos explica, nos da mucha luz de cómo es que la iglesia debe caminar, cómo es que la iglesia debe de moverse. Y quiero que lo leamos. Y dice su palabra en el Salmo 127: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Y quiero que veas esto y lo veamos desde dos perspectivas muy importantes. Lo primero, desde la perspectiva de Dios, y nos da luz este pasaje, este salmo. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan quienes la construyen, los albañiles. Si Dios no edifica la casa, no hay confianza y no hay seguridad. Veámoslo del lado positivo. Si Dios edifica la casa, va a haber confianza y seguridad. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y ese es el trabajo de Dios. Pero yo quiero que veas la segunda posición, la segunda perspectiva como está. Porque aquí involucra a los trabajadores, involucra a quien construye. Y somos tú y yo, y nos tenemos que poner el traje, el overol de albañiles hoy. Y me encanta esto porque en cualquiera de las dos alternativas, si Dios edifica, hay confianza y seguridad, los albañiles trabajan. Si no hay confianza y seguridad, si Dios no edifica, no hay confianza y seguridad, pero como quiera los albañiles trabajan. ¿Te das cuenta? En cualquiera de las dos alternativas, nosotros como iglesia implica trabajar. En cualquiera de las dos alternativas, ¿cómo prefieres trabajar? ¿Con la confianza de Dios y la seguridad de Dios en tu vida? Vas a trabajar, o como quiera vas a trabajar sin la confianza y la seguridad de Dios en tu vida. Y me encanta porque Dios vuelve a afirmar y dice: el Señor no cuida la ciudad. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano los guardias la vigilan. No hay confianza, no hay seguridad. Pero si Dios cuida esa ciudad, como quiera tenemos que poner un vigilante. Hay la necesidad de poner un vigilante. ¿Por qué? Porque Dios desea que tú y yo, en cualquiera de las alternativas, entremos en acción. Dios desea darte seguridad y confianza. No solamente a ti, Dios desea que tú lleves a cabo tu tarea. Pero el que va a llevar a cabo la tarea eres tú. ¿Me estoy explicando? Dios desea cuidar la ciudad, pero Dios dice: necesito que pongan un vigilante. Yo la voy a cuidar a través de ellos. Yo voy a hacer que las cosas sean posibles, pero las voy a hacer posibles a través de ti mismo. El gran problema con muchas de las personas es que dicen: yo tengo fe y yo le voy a pedir a Dios: Dios, yo quiero que tú me hagas esto, yo quiero que tú me ayudes a arrancar ese proyecto y sea un proyecto exitoso, y yo quiero ver, y si viene de ti, abre las puertas. Y Dios dice: te di 2 manos y dos piernas, 2 manos, 2 ojos, para que vayas y abras la puerta. Usted vaya y abra la puerta. Yo lo voy a bendecir, yo lo voy a apoyar. Le dije que iba a estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. Le voy a dar de mi poder, de mi gracia, de mi sabiduría, para saber cuáles son las puertas que usted va a abrir. Pero usted tiene que levantarse y abrir las puertas. Es lo que está diciendo, es lo que nos está enseñando este salmo. Yo te voy a bendecir, yo voy a cuidar la ciudad. Yo quiero que tú edifiques, papás que están aquí. Yo quiero, es lo que Dios está diciendo, quiero que edifiques tu familia. Tú eres la que la vas a edificar.
pero la vas a edificar con mi seguridad y con mi confianza. Pero tú eres el que vas a edificar, tú eres el que los tienes que atender, tú eres el que les tienes que hablar, tú eres el que los tienes que levantar, tú eres el que los tienes que acostar, tú eres el que tienes que orar con ellos, tú eres el que les tienes que decir que existe un Dios, y un Dios de amor. Y no estoy enojado. ¿Te das cuenta? Dios te quiere llevar a más. Dios quiere edificar en tu familia, en tu trabajo, en tu negocio, en tu empleo, en tus estudios. Dios quiere edificar. Te quiere edificar y quiere que haya confianza y seguridad en lo que estás haciendo. Pero necesitas emprenderlo. Dios no va a hacer nada, o Dios no va a hacer algo si no ve que tú estás tomando la iniciativa y estás caminando. Ese es el problema de muchas personas. Dios dame, Dios dame, Dios dame. Y Dios dice, te voy a dar, pero necesito que te levantes y que camines. Escucha, y terminamos con esto. Lo que Dios está diciendo es, yo te voy a dar seguridad, te voy a dar bendición para que hagas lo que tienes que hacer. Después yo voy a hacer lo que tú no puedes hacer. ¿Me expliqué? Wow, sí. Yo te pido que te levantes y hagas lo que tú tienes que hacer. Te voy a dar seguridad, confianza, dirección, te voy a dar visión, te voy a dar propósito para que hagas lo que tienes que hacer. Yo voy a estar contigo y después yo voy a hacer lo que tú ya no puedes hacer. Tienes que ir a abrir las puertas que tú puedes abrirlas, las que no puedes abrir, yo las voy a abrir por ti. Pero tú tienes que visualizar cuáles son las puertas que no puedes abrir. A veces nos rendimos y decimos, eso no es alcanzable para mí, pero ni siquiera estás haciendo lo que es alcanzable para ti. No ha sido fácil hacer iglesia 10 años. Y yo te voy a confesar algo. Trabajé por 28 años en una empresa, en 2 empresas, por 28 años. Ocupé diferentes puestos en diferentes áreas. Y no ha sido fácil. Abrimos un primer negocio, lo vendimos, abrimos un segundo negocio. Abrir un negocio de cero, de nada, no ha sido fácil, no fue fácil. El último negocio empezamos a hacer chicharrón de cerdo. Yo nunca había hecho un chicharrón de cerdo en mi vida. Y empezamos haciendo 10 kilos, 20 kilos, terminamos haciendo 12 toneladas. Gracias a Dios. Te da sabiduría, dirección, te va a abrir las puertas que tú no puedes abrir. Irle a tocar a H-E-B para que nos abriera, no me lo imaginaba nunca en mi vida. Él te va a abrir las puertas que tú no puedes abrir, pero tienes que ir a abrir las puertas que tú puedes abrir primeramente. Te va a dar gracia, te va a dar dirección. Y algo que comenté es que hacer ministerio, hacer iglesia no es fácil. De los trabajos que he tenido, incluyendo abrir un negocio de cero, este ha sido el trabajo que he tenido más retos y más adversidades. Hacer iglesia. Pero también es el trabajo que he disfrutado más. Es el trabajo que nos apasiona hacer. Es el trabajo que verdaderamente Dios nos llamó a hacer. Porque podemos ver cómo el poder de Dios se manifiesta en la vida de las personas. La iglesia son vidas, son ustedes, somos nosotros. Y algo nos encantaría poder ver es la manifestación de Dios, la gracia de Dios, el propósito de Dios cumplido en tu vida. Vas a tener que tomar decisiones en tu vida. Jóvenes, hay muchos jóvenes. ¿Con quién me voy a casar? Se está poniendo bueno, ¿verdad? Pensé que alguien se iba a alegrar de ver esto. ¿Con quién te vas a casar? Tus hijos, los proyectos nuevos que estás arrancando. Tengo que cambiar de empleo, los retos que vienen. Tengo que ser un buen abuelo. Me estoy explicando. Pero Dios te lo da, Dios no lo da. Dios lo pone en nuestras manos. Aquí está el poder de mi Espíritu Santo. Úsalo, tenlo, abrázalo, créelo, levántate, peléalo. No el Espíritu Santo, pelea lo que tienes que pelear, las batallas que tienes que pelear. Trabaja las batallas que tienes que trabajar. Nadie dijo que iba a ser fácil, nadie ha dicho que va a ser fácil, nadie ha dicho que después de esto todo va a estar color de rosa. No, cada día hay que pelearnos una batalla y creerlo. Creo firmemente que vamos a hacer una iglesia, que nos vamos a tener que ir un día de aquí porque no cabremos.
Y más que el hecho de decir el número de personas, eso es secundario, terciario, pónganlo en el lugar que quieran. Son familias que están viniendo a conocer el amor de Dios, familias integrándose, familias viendo milagros en sus matrimonios, en sus hijos, en sus vidas. Vienen momentos de la verdad en tu matrimonio, en tu familia, que tienes que hacer. Y lo mejor que puedes hacer es hacerlo con la presencia del Espíritu Santo. Ser una persona guiada, una familia, una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Una familia, una iglesia que puedas abrazar una visión, la visión que Dios te ha dado. Una familia que trabaje con un propósito, unida, integrada. Y vas a ver maravillas en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio. Ayer que fuimos a repartir estas despensas, la familia Bere entró con nosotros, nos ayudó a accesar a la colonia. Si no, no lo puedes hacer, es demasiado peligroso. Pasamos por un lugar muy estrecho, había algunas personas ahí, quizá 8, 10 personas, 12 personas, estaban drogándose en plena luz del día, estaban muy drogados. Cuando pasamos de regreso dijimos, pues ¿y si oramos por ellos? Dice Bere, vamos a orar por ellos. Es el momento de la verdad. No estoy hablando de hacer cosas imprudentes, no estoy hablando de cometer fallas, tonterías. Estoy hablando de que si eres una persona guiada por el Espíritu Santo y verdaderamente el poder del Espíritu Santo está contigo, te va a abrir las puertas que necesiten ser abiertas. Fuimos y al terminar ya al final les dijimos que si podíamos orar por ellos. Ellos dijeron sí, claro, y empezamos a orar por ellos ahí. Había una persona en silla de ruedas, Mauricio agarró al de silla de ruedas y empezó a orar por él. Había algunas mujeres, algunos se quedaron cuidando a las mujeres. Dios nos guardó. No vamos a hacer cosas imprudentes, vamos a hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. Lo que Dios está llamando a hacer en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, en tu negocio, en tus finanzas, en tu salud, en tus relaciones, a donde Dios te está llamando, en donde Dios te ha puesto, cualquiera que sea tu profesión. Dios nos ha llamado a hacer iglesia, y si vamos a hacer iglesia, vamos a hacerlo con todo. Porque el poder del Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Y la gracia de Dios está con nosotros.